Descubrí a mi esposo usando su herramienta con mi propia hija. Sé que suena terrible. Y créanme, lo fue. Nunca imaginé vivir algo tan oscuro y prohibido. Algo que me destruiría de esa manera. Hoy les contaré mi historia. Cada detalle de esta traición. Cómo llegamos hasta este punto sin retorno. Prepárense, porque lo que están a punto de escuchar es un relato que rompe todos los tabúes. Un secreto de familia que jamás debió ver la luz. ¿Listos para adentrarse en esta historia de pasión y traición? Quédate conmigo y descubre hasta dónde puede llegar el engaño. Yo soy Sofía, una mujer de 40 años que la vida había puesto a prueba con 2 matrimonios y una hija que siempre había sido mi razón de ser. Mi segundo esposo llegó a mi vida en un momento en que sentía que el amor no volvería a florecer en mi corazón. Alto, con una presencia que llenaba la habitación y una sonrisa capaz de calmar cualquier tormenta, me envolvió con palabras y gestos, haciéndome sentir que él y yo compartíamos algo profundo, algo que, sin saberlo, había estado esperando desde hacía mucho tiempo. En un principio, todo fue tan fácil, tan natural, que parecía demasiado bueno para ser cierto. Me acostumbré a su cercanía, a su manera de mirarme, como si yo fuera lo único importante en su mundo. A pesar de las tensiones y del desafío que suponía integrar a mi hija Lucy en esta nueva etapa, confiaba en que con el tiempo, el amor y el respeto mutuo podrían superar cualquier barrera. Pero Lucy nunca lo vio de la misma manera. Para ella, él era un intruso, alguien que había entrado en nuestras vidas para arrebatarle el lugar de su padre. Lo dejaba claro con cada mirada y cada palabra llena de resentimiento y desaprobación. Las primeras señales de esta tensión eran pequeñas, casi imperceptibles. Lucy evitaba cenar con nosotros, buscando cualquier excusa para ausentarse. Cuando compartíamos la mesa, el ambiente se volvía pesado, con silencios incómodos que parecían alargarse eternamente. Ella hacía comentarios sutiles, pero mordaces, buscando cualquier falla en él, cualquier debilidad que pudiera exponer. «Mamá, ¿no crees que su sentido del humor es un poco forzado?», decía mientras forzaba una sonrisa. Él, en lugar de tomarlo como una crítica, solía reírse de esos comentarios, diciendo que solo eran bromas de adolescentes. Pero yo podía ver el desprecio en sus ojos y notaba cómo la distancia entre ellos se profundizaba con cada encuentro. Recuerdo una noche en particular. Habíamos decidido hacer una noche de cine en casa, en un intento de acercarnos y pasar un buen rato en familia. Preparé palomitas de maíz, intenté crear un ambiente acogedor, creyendo que tal vez así las cosas mejorarían. Nos sentamos en el sofá, con Lucy a un lado y él al otro. Desde el principio sentí cómo ella lo evitaba, incluso al mirarlo. Cada vez que él hacía un comentario sobre la película, ella giraba los ojos y bufaba discretamente. Sus gestos de impaciencia y desdén llenaban el espacio, transformando lo que debía ser un momento familiar en un incómodo recordatorio de la distancia entre ellos. Luego, él hizo algo que me desconcertó. Al sentir la tensión, en lugar de intentar calmarla o mantenerse distante, se acercó a Lucy y le comentó algo en voz baja, tratando de arrancarle una sonrisa. Era un comentario sin importancia, una broma sencilla sobre la película, pero la proximidad física me hizo sentir extraña, como si algo no estuviera bien. Lucy se apartó de él bruscamente, con una expresión de disgusto evidente. La incomodidad fue tal que opté por terminar la noche más temprano y nos retiramos cada uno a su habitación, con un silencio colgando en el aire. Los días pasaron, y aunque intentaba ignorar aquella sensación de inquietud, algo en mi interior me decía que las cosas no estaban bien. Empecé a notar cómo Lucy y mi esposo compartían miradas que no lograba descifrar.
Eran fugaces, pero suficientes para hacerme sentir incómoda. Cuando los encontraba hablando a solas, se detenían de inmediato y cambiaban de tema. Yo quería creer que solo era mi imaginación, que los celos de Lucy y el esfuerzo de mi esposo por acercarse a ella eran naturales. Sin embargo, cada vez que intentaba disipar mis dudas, las situaciones incómodas continuaban apareciendo, como si una sombra oscura se cerniera sobre nosotros. Un día, cuando regresé temprano a casa después de un día de trabajo, los encontré en la sala hablando en voz baja. La manera en que él le hablaba a Lucy, el tono condescendiente y suave, me pareció extraño. Noté que ella le respondía con una sonrisa que nunca le había visto antes. Una sonrisa entre inocente y nerviosa, que me hizo estremecer. Sin querer ser intrusiva, decidí interrumpir el momento haciendo un poco de ruido al entrar, esperando que aquello fuera solo una conversación casual. Pero en el fondo sabía que algo no estaba bien. Intenté hablar con Lucy sobre lo que sentía, intentando entender su punto de vista sin juzgarla. Pero cada vez que tocaba el tema, se volvía evasiva o simplemente se marchaba sin responder. Me decía a mí misma que tal vez era solo la rebeldía propia de la adolescencia, que su incomodidad era algo natural ante una figura paterna que no era su propio padre. Con el tiempo, esa sensación de desasosiego empezó a afectar mi relación con él. Nos volvíamos más distantes, y cada vez que intentábamos intimar, notaba una frialdad en sus gestos que no podía ignorar. La chispa que solíamos compartir se iba apagando lentamente, y en su lugar quedaba una sensación amarga, una especie de distancia que crecía con cada día que pasaba. Llegó nuestro aniversario, y yo estaba decidida al hacer que las cosas funcionaran, a recuperar la pasión que habíamos perdido. Me arreglé especialmente para él, con la esperanza de que pudiéramos recordar lo que nos había unido en primer lugar. Al principio, pareció responder a mis avances. Nos abrazamos, y su tacto me devolvió, por un instante, la ilusión de estar en los primeros días de nuestra relación. Nos acercamos, y mientras sus manos recorrían mi piel, intenté abandonarme al momento, sintiendo la suavidad de su piel y el calor de su cuerpo junto al mío. Pero algo no estaba bien. Su mirada parecía ausente, como si su mente estuviera en otro lugar. Incluso cuando intentaba conectar con él, notaba una lejanía que no lograba comprender. Finalmente, en el punto culminante de nuestro encuentro, él simplemente se quedó dormido. Su respiración profunda y regular rompió el silencio en el que había intentado encontrar consuelo. Ahí estaba yo, expuesta, vulnerable, intentando aferrarme a un amor que parecía resquebrajarse entre mis manos. Me quedé un rato más a su lado, observando su rostro en la penumbra. Intentaba encontrar en sus facciones alguna señal de lo que estaba pasando, alguna pista que me permitiera entender por qué sentía que él estaba tan lejos, tan distante. Y aunque él estaba allí, el vacío en mi interior crecía, dejándome con una sensación de abandono que no podía explicar. Al día siguiente, lo vi interactuar con Lucy una vez más, con una familiaridad que volvían a encender mis sospechas. Esta vez, él le susurraba algo al oído, mientras ella reía nerviosa, apartándose cuando notaron que yo estaba cerca. Fue en ese momento cuando supe que debía enfrentar la verdad, aunque me doliera. Al día siguiente, aún afectada, noté algo extraño en su comportamiento hacia Lucy. Había una tensión latente entre ellos que me ponía en alerta. Días después, una madrugada, mientras intentaba conciliar el sueño, escuché algo proveniente de su habitación. Me acerqué con pasos cautelosos, mi corazón palpitando con fuerza, y desde el resquicio de la puerta vi una escena que me dejó sin aliento. «Ah, ¿no te está gustando? Pues antes de seguir, asegúrate de darle like
y suscribirte al canal, porque lo que viene es simplemente irresistible. No te lo puedes perder. Mi esposo sostenía a Lucy con una cercanía que me resultaba perturbadora. Observé cómo él la alzaba, su cuerpo fusionado al de ella, en una proximidad que nunca debí presenciar. La colocó con suavidad y una especie de devoción que, en otras circunstancias, hubiera sido tierna, pero ahora solo traía un dolor inconmensurable. Vi cómo sus miradas se encontraban, y cada gesto entre ellos parecía intensificarse, como si se entregaran a una atracción que me dejaba en una mezcla de asombro y rechazo. Desde mi lugar en la sombra, mi mirada se posó en cada uno de sus movimientos, como si mi mente intentara captar cada detalle para comprender lo incomprensible. Sentía el peso de la traición invadiendo cada rincón de mi ser, mientras observaba cómo se entregaban con una naturalidad y un desenfado que me desgarraban. Mi esposo, con una suavidad calculada, guiaba sus manos por el cuerpo de Lucy. Sus gestos tan íntimos que parecían haber sido reservados para momentos de amor genuino. La forma en que su rostro se inclinaba hacia el de ella, con una ternura que yo había conocido pero que ahora se volvía amarga, era como un puñal que me atravesaba. Cada respiración compartida entre ellos, cada roce de piel y cada caricia, se sentía como una profanación a mi hogar, a mi vida. Lucy, por su parte, parecía rendirse completamente a cada caricia, sin rastro de duda, como si hubiera estado esperando este momento en secreto, ocultándolo en su silencio y su resentimiento hacia mí. La imagen de mi hija, con el rostro encendido y los ojos cerrados, ajena a todo lo que yo sentía, me llenaba de un dolor sordo y profundo. Era un sufrimiento indescriptible, una mezcla de horror y una triste resignación que me atrapaban sin escapatoria. Y allí, con mis propios ojos contemplando la escena, entendí que el lazo que los unía estaba tejido con una complicidad dolorosa. Era una conexión prohibida que se había gestado en las sombras, donde yo era solo una figura lejana. La escena se volvió aún más difícil de soportar cuando él, sin apartar su mirada de ella, hizo un gesto que la llevó a acercarse con un tipo de entrega que jamás debería haber compartido con alguien más. Él cerró los ojos y, en un movimiento lento y casi ritual, se inclinó hacia ella, fusionando sus cuerpos en un contacto prohibido. La forma en que sus manos la guiaban, en que sus cuerpos se entrelazaban, era una imagen tan intensa que la observé como si estuviera en medio de una pesadilla de la que no podía despertar. La escena era dolorosamente vívida. El sonido de sus gritos, el roce de su piel contra la piel. Mi esposo la besaba con fuerza, mientras Lucy, por su parte, parecía estar siendo llevada a un enorme éxtasis. Su cuerpo se arqueaba hacia atrás mientras mi esposo usaba su gran herramienta. Mi esposo, en un tono que pretendía ser tierno, pero que en mis oídos sonaba como una traición, le pidió que le permitiera ser el primero en explorar territorios más profundos. Le dijo que quería llevarla hasta un límite que me dolía imaginar. Con una mezcla de incredulidad y desesperación, vi cómo Lucy, sin un ápice de duda, aceptaba, dejándose guiar por él hacia algo que yo nunca debí presenciar. Luego, mi esposo se incorporó y se sentó en la cama, con Lucy a sus pies. Él hizo un gesto con la mano invitándolas a acercarse. Lucy, sin dudarlo, se situó arrodillada y comenzó a darle brillo a su herramienta. Mi esposo cerró los ojos y sus manos acariciaban su cabello mientras Lucy se esforzaba. Cada movimiento, cada roce, era un recordatorio de la traición que me rodeaba, un reflejo de la conexión que ellos compartían. Yo, mientras tanto, me sentía como una espectadora forzada en una escena que desgarraba mi alma. Aunque mis pies querían moverse, algo me impedía apartarme de ahí. Las risas y los sonidos desgarradores eran un eco que perforaba mi pecho, dejándome al borde de un abismo de dolor y desconcierto. Fue entonces cuando algo dentro de mí se quebró definitivamente.
Con una fuerza que no sabía que tenía, empujé la puerta, dejando al descubierto sus secretos. «¡Basta!», grité, sintiendo cómo la rabia y la pena me dominaban por completo. Se quedaron paralizados, sus rostros reflejando una mezcla de sorpresa y vergüenza. «Esto se termina ahora mismo», exclamé, mi voz temblando pero firme. Ambos intentaron balbucear algo, buscar una excusa, pero yo ya no quería escuchar más. Les ordené que abandonaran mi vida, liberándome de la farsa en la que había vivido durante demasiado tiempo. En los días siguientes, Lucy se acercó a mí, devastada y pidiendo perdón. Me rogó por una segunda oportunidad, un lugar donde pudiera recomponer su vida. Me encontré dividida entre el instinto de protegerla y la necesidad de hacer que enfrentara las consecuencias de sus acciones. ¿Debía ofrecerle ayuda o dejar que cargara con la responsabilidad de lo que había hecho? En ese momento de incertidumbre, recordé cuánto había sacrificado por esa familia que ahora se desmoronaba ante mis ojos. Mientras contemplaba los restos de mi vida, me pregunté si, de algún modo, yo misma había abierto las puertas a esta tragedia. Y ahora, aquí estoy, hoy, frente a ustedes buscando una guía. ¿Debo darles una segunda oportunidad o es momento de buscar mi propia felicidad lejos de aquellos que me traicionaron? ¿Cómo puedo encontrar el camino de vuelta al amor y la confianza cuando el dolor de esta traición aún sangra en mi interior? Ah, y si te quedaste con ganas de más, te cuento que tengo otra historia. Una sobrina que enredó con su esposo y su amante al mismo tiempo. ¿Cómo terminó todo? Te invito a que la escuches. Te aseguro que no querrás perderte ni un detalle. No olvides darle like al video y suscribirte. De esta manera, me apoyas a seguir trayendo más historias intensas.